Y pues sabemos que nuestro Señor Jesús, el Salvador, vino a este mundo para anunciar el reino de Dios y salvar a los pecadores. Y por eso estamos aquí en esta clase y en este mundo para, vemos que Jesús nos da lo mejor. Nos da alimento, pero sobre todo nos da el mejor alimento, la comida espiritual. Bien, empecemos con una oración, amigos. Oremos. Amado Padre Celestial, sabemos que por medio de la creación nos alimentas cada día, haces que caiga la lluvia, que crezcan las plantas, que sirvan de alimento tanto para nosotros como para los animales y también nos has dado los animales como forma de alimento físico también y te alabamos, te bendecimos por los ritmos naturales de la vida y por pensar en nosotros del pan diario cada día, pero sobre todo te alabamos y bendecimos tu nombre por darnos el pan espiritual, que realmente es lo que nos aviva, lo que nos sostiene cada día, no solamente para estar vivos físicamente, sino también espiritualmente. En el nombre de Jesucristo alabamos tu nombre. Amén. Muy bien, amigos. Lección 2. Jesús alimenta a los 5,000. Mateo 14, 13 a 21. No sería mala idea agarrar sus Biblias si no las tienen a mano, pero igual, yo sé que algunos manejan más la Biblia digital. Ok. Y les recuerdo que uno de los objetivos de este curso es que aprendamos a leer y analizar historias bíblicas con el método de las 4C, pero también nos estamos capacitando porque el proyecto final de este curso es compartir una historia bíblica utilizando el método de las 4C. Muy bien. Solo una pausa. Saludar a los que recién entraron. Jonathan, buenos días. ¿Sí nos escucha, Jonathan? ¿Qué tal, Jonathan? Si desea activar el micrófono y saludar al grupo, bien puede. Ok. Y bueno, en el momento, Jonathan desea saludar. Sí, buen día, un gusto, ¿cómo les va? Desde la Argentina. ¿De ¿De qué dónde nos parte? escucha? Sí, sí, le De Entre Ríos. escuchamos. Ujú. De Entre Ríos. ¿Y usted dónde es? Entre Ríos. Ah, qué bien. Bueno, yo en lo personal, bueno, yo soy Joel Sutton, creo que no tuvimos el placer de conocernos el lunes en la primera clase. Yo No, soy el no, no. profesor. Ah, sí, díganos. No, no, que no tuve la oportunidad de estar el lunes. No, no, tranquilo, tranquilo, lo vamos a poner al día. Sí, yo soy Joel Sutton, su servidor y profesor de la academia. Yo soy originario de Estados Unidos, he vivido un tiempo por México y ahora mismo, desde hace 4 años, estamos, mi familia y yo, por Asunción, Paraguay, acá sus vecinos en Paraguay. Un saludo hasta Entre Ríos, Argentina, Jonathan. Bendiciones. Hola. Un saludo para Paraguay. Gracias, Anarelis. Buenos días. Hola, muy buenos días, Dios le bendiga. Y a usted también, Anarelis, que también es de Venezuela. Ok, amigos, las 4C. Captar, contar, considerar y consolidar. En específico, en este curso, este método se enseña, se utiliza en varios cursos de la academia, porque queremos que dominen el método, la técnica. En este curso en específico vamos a enfocarnos en la habilidad de contar una historia bíblica, que sería el segundo paso. Pero sí, vamos a ir viendo todos los 4 pasos también, pero con un enfoque especial en el paso 2, contar. Bien,
Ok, los objetivos de la clase de hoy, simplemente vamos a ver la historia de Mateo 14. También vamos a dialogar un poco acerca de las distintas formas de contar una historia bíblica. Y vamos a ver, si nos da el tiempo, vamos a hacer una pequeña dinámica practicando, contando una historia bíblica. Bien. Ok, acuérdense las 4 C es captar, contar, considerar y consolidar. Ya vamos a entrar en la lección de hoy, que es Mateo 14, y voy a empezar con un captar, por decir, un gancho, ok, que nos lleva al tema del día, y sería esta pregunta, es mi forma de, a ver si capto su atención. ¿Por qué suponen ustedes que Dios nos ha dado esta historia? ¿Ok? Cuando Jesús alimenta a los 5,000 en los 4 evangelios y no solo en uno. ¿Ok? Si me explico, algunas historias de la vida de Jesús aparecen en un solo evangelio, por ejemplo, solamente en Juan o solamente en Marcos. Pero la historia de hoy, Dios en su sabiduría por medio del Espíritu Santo, hizo que los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escribieran, incluyeran esta historia. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué esta historia de la alimentación de los 5,000? ¿Por qué suponen ustedes que es tan importante esta historia? ¿Ok? Para que se incluya en los 4 evangelios. Veo 4 manos. Vamos a darle la palabra primero a José Peña, después Roger, después Héctor. José primero. Pues recuerden que en la antigüedad y actualmente, para que todo tenga más credibilidad para testimonio de nosotros, debían haber varios testigos. Y cuando todos los testigos eh, cuentan la misma historia, la palabra tiene más credibilidad y se cree más en ella. Recuerde que incluso eso es para testimonio de nosotros mismos. Cuando hacemos las comparaciones de esos 4 evangelios, nos damos cuenta que todos van en el mismo horizonte. Juan lo declara más. Nosotros entendemos que se le dice que Lucas, Marcos y Mateo son los 3 evangelios, como le decimos, en paralelo, como que siguen una secuencia. Pero Lucas Juan como que lo detalla más, como que se va más a la esencia de Dios, del plan de salvación y todas las cosas, como que él añade cosas que otros obviaron, pero sí que van en el mismo horizonte. Excelente, excelente explicación, José. O sea, están corroborando el testimonio el uno del otro también. ¿Ok? Eso, por ejemplo, en un juicio, ¿verdad? Ayuda que haya varios testigos, como nos explica José. Bien, creo que sigue Roger. Gracias, José. Vamos con Roger. Bueno, en una parte no es que sean testigos propiamente, no, porque ninguno de ellos estuvo en la repartición de los 5,000. Yo digo que todos están de acuerdo fue porque inspirados en el Espíritu Santo y sobre todo Lucas, que él no estuvo ahí, sino que él era doctor y él averiguaba mucho. Entonces recopilaron la información y todo el mundo dio su contenido inspirado, claro, en el Espíritu Santo. Y también dice la historia que no solamente fueron llamados a comer, porque él no llegó a la tierra a darle a comer a nadie, sino es como una parábola de la palabra, que todos necesitamos la palabra de Dios para ser alimentados. Veamos que ahí llegaron personas y no contando los niños ni las mujeres. Entonces la palabra es para todos los que estamos en la tierra. Entonces ese es mi aporte, pastor. Ok, Que no solamente gracias. Y sí, bien nos indica Roger que de hecho los 4 no estaban presentes. Mateo sí, ok.
Marcos no sabemos, y Lucas parece que hizo su investigación después de tiempo, ¿verdad? Él habló con los testigos. Juan sí, o sea, varios de los sí estaban presentes, pero no los cuatro. Pero el punto es válido, que sí, algunos investigaron hablando con, y sí, bien dice Roger, que esto no es parábola, no es un mito, no es una leyenda. Estos son hechos históricos. ¿Ok? Esta es palabra de Dios, no es parábola aquí, ¿ok? Porque algunos teólogos modernos toman los milagros de Jesús como cuentitos nomás, no como hechos históricos. Señor Héctor, adelante. Gracias, Roger, por su aporte. Héctor. Perdón. Yo creo que también es porque cada uno de ellos tiene una manera diferente de contar las cosas, ¿no? Entonces, es una afirmación de lo que sucedió ese día. Mateo sí estaba, Mateo y Juan, como decía José, eran bastante más detallados al escribir. Mateo, pues fue recaudador de impuestos, tenía mucha facilidad para escribir, ¿no? Y los demás era era diferente la manera de relatar las cosas. A final de cuentas, el mensaje y la esencia del mensaje es la misma de todos, ¿no? Y sí, es cierto, también es una bendición para nosotros tener la misma historia dada por varias personas con sus distintos vocabularios, su carácter, su forma de contar las cosas, como es cierto, si cuatro personas presencian algo, sea lo que sea, pues ir a un partido de fútbol, un concierto, comparten una comida, pues, y luego los cuatro escriben sus informes independientes, pues cada uno va a incluir diferentes detalles. Los cuatro son veraces, pero cada uno sí va a incluir distintos detalles. Esa es la gran bendición que tenemos con los cuatro evangelios, porque no hay conflictos, sino que se complementan. Algunas historias aparecen en uno solo de los evangelios. Sobre todo en Juan. Juan nos cuenta muchos de los diálogos, como las enseñanzas y sermones de Jesucristo, que no aparecen en Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas se enfocan un poco más en las acciones, los sucesos, los eventos, pero Juan un poco más en las enseñanzas. Pero otros sucesos aparecen en los cuatro evangelios. Por ejemplo, la crucifixión de Jesucristo está en los cuatro. La resurrección de Jesucristo está en los cuatro evangelios. Muy bien. Pedro, vemos su mano. Adelante. Gracias, hermano. Hermano, yo pienso que cuando el Señor coloca los cuatro evangelios, esta historia en los cuatro evangelios, es importante recalcar que Dios lo estaba haciendo porque Dios es fiel a su palabra y la estaba preservando para nosotros. Y sí. Amén. Sí, excelente aporte. El hecho de que tengamos la palabra de Dios conservada en buen estado, no ha sido corrompida ni nada durante más de 2000 años. Eso también es un milagro de Dios, la forma en que se ha transmitido de manera fiel su palabra, ¿ok? No ha cambiado tras los siglos. Es lo mismo, lo que estamos leyendo ahora que hace 2000 años. Bien, les doy por ejemplo, también unos detallitos. Por ejemplo, en Mateo nos deja en claro que eran 5000 hombres sin contar mujeres y niños. Marcos, por ejemplo, dice que los discípulos habían estado tan ocupados que ni tenían tiempo para comer. Y dice Marcos que Jesús tuvo compasión de ellos. Marcos también nos cuenta que Jesús en este suceso los dividió a la gente en grupos de 100 y de 50. O sea, puso a la gente en grupos. O sea, de esa forma sí sabemos que eran, o sea, ¿cómo sabían que eran
5,000 personas? No, porque los tenían en grupos de 100 y 50, o sea, como para contarlos. Lucas, por ejemplo, menciona que era un lugar apartado de la ciudad de Bethsaida, ahí cerca del mar de Galilea. Juan menciona que subieron un monte, ¿ok? O sea, estamos en un monte, que se acerca la Pascua, que hay mucha hierba por ahí. Juan menciona que fue Felipe que dijo, no, es imposible darle de comer a tantos. Juan menciona que Jesús dio gracias. Am, y Juan también menciona que después de esto es cuando quisieron hacer rey a Jesús a la fuerza. O sea, cada evangelio nos da detalles, ¿ok? Bueno, el punto es que esta historia no es mentira, no es fábula, no es mito, no es, esto es una historia verdadera. Ana Relis, adelante. Sí, buenos días. Yo creo que es para también para aumentar nuestra fe y nuestra credibilidad, que sí fue verdad que eso pasó y que todos los evangelios la muestran pues, para que nosotros también prediquemos la palabra, también tengamos esa compasión, como dijo usted, de las demás personas que necesitan, pues, que nosotros le llevemos esa comida espiritual que tanto la necesitan. Amén. Ujú, ujú. Gracias, Anareli. Sí, es importante notar el corazón de Jesucristo. Sí, el poder de Jesucristo es importante, pero sobre todo su corazón. Ok, amigos, ahora estamos en el paso de contar. Nuevamente, hoy yo voy a darles un ejemplo de cómo podrían contar una historia bíblica pero muy apegado a la palabra, ¿ok? No, no es nada más que yo estoy dando mi versión, no, es simplemente contando fielmente la palabra, la historia si quieren tener en mano una Biblia o algo para ver si voy bien, bien pueden, pero, o sea, más o menos con mi vocabulario ok, Jesús dice que eh, se ¿enteró de qué? Pues si ven justo antes de esta historia, se enteró de la muerte de Juan Bautista, ¿ok? Y se va a solas, está en una barca, se va a un lugar apartado, ¿ok? Pero la gente se entera y sale a verlo, ¿ok? Jesús se baja de la barca, ve a la multitud y siente compasión de ellos. Sana a los enfermos que le están llevando, pero ya se hacía de noche. Los discípulos vienen y le dicen, Jesús, ya es tarde, estamos muy apartados aquí, pues no hay donde conseguir comida, hay que despedir a la gente para que vayan a cenar, para que vayan a comprar algo de comer, pero Jesús les dice, no, no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Y los discípulos responden, no, no tenemos nada aquí, solo 5 panecitos, 2 pescados, tráiganmelos aquí. Entonces Jesús mandó a la multitud que se sentara sobre el pasto, la hierba, y toman sus manos los 5 panes, 2 pescados, mira al cielo y hace una bendición, una oración. Parte los panes y se los da a sus discípulos. Y ellos repartieron entre la multitud. Y todos comieron hasta estar llenos. Recogieron las sobras, los pedacitos, y llenaron 12 canastas. Los que comieron eran más de 5,000. 5,000 solamente los hombres, más mujeres y niños. Esta es la historia de Mateo capítulo 14, 13 a 21. Bien, una pausa. Una pausa. Con algún comentario, alguna observación de la forma en que
que contamos la historia bíblica. Okay. Eso es lo que hice, fue medio entre, no lo leí tal cual. Se puede leer tal cual. Usted, si usted está guiando un grupito en estudiar la palabra, usted podría leerlo o podría invitar a alguien presente a hacer la lectura de la palabra. Pero también hay momentos para mejor contar la historia o leer y vamos contando. Puede ser con niños, pero bueno, eso vamos a hablar al final, ¿ok? Solo quería tomar una pausa, a ver si hay preguntas, dudas, no veo ninguna. Ahora vamos a las preguntas de considerar. Estas preguntas son 6 preguntas útiles para estudiar cualquier historia bíblica, puede ser solito o en un grupo. Y nosotros los animamos a usar estas preguntas con familiares, conocidos en un grupo de estudio, ¿ok? A intentarlo. Son 6 preguntas, ¿ok? Para el paso de considerar. Pregunta 1. ¿Quiénes son las personas o los personajes de esta historia? Mateo 14, 13 a 21. ¿Ok? ¿Quiénes son las personas? Veo la mano de Héctor. Acuérdense, amigos, si ustedes desean aportar, la mejor forma de hacérmelo saber es abajo a la mano. Creo que en donde hay 3 puntitos dice más o donde dice participar, participación y ahí pueden hacer clic donde dice levantar la mano. Eso me indica que quieren aportar. Señor Héctor. Sí, aunque son grupos, simplemente pues Jesús, todas las multitudes y los discípulos. Ujú, ujú. Sí, son los únicos que yo encuentro también. Em, si fuéramos a los otros evangelios, se da más detalle. Esta es una versión simplificada, ¿verdad? O sea, no se habla del niño que trajo los panes, no se habla de, ¿cuál de los discípulos dijo cuál cosa? No, aquí lo deja muy general, ¿ok? Es la versión de Mateo y está bien. Entonces, Héctor correctamente nos indica, ¿ok? La gente, la multitud ya sabemos que eran 5,000 hombres, más mujeres, niños. Posiblemente estamos hablando de 10,000 personas o más, ¿verdad? Wow, un grupo grandísimo. O sea, imagínense un estadio prácticamente, ¿verdad? Un estadio llena de gente. No es cualquier cosita, no estamos hablando de 50 personas, no, 10,000 personas. Todo un pueblo, ¿verdad? Señor Pedro, vemos su mano. Gracias, hermano. Allí nos faltó Pedro en los personajes que dijo el hermano. Ok. Gracias. Gracias. Pregunta 2. ¿Cuáles son los objetos? O sea, las cosas que se mencionan. Aquí yo incluyo tanto animales, cosas de la naturaleza. ¿Ok? ¿Ustedes observan algún objeto en esta historia? Roger, por favor. Pastor, muchas gracias. Están las canastas, están los pescados, los panes, está, creo que la montaña, que era donde explica que está desolado, que es una parte desolada, Ujú, ujú. y Bien, bien. está los objetos como tal, eso, pastor. Ok. Bien. Creo que vamos bien con los panes, pescados y para las sobras, por supuesto, las canastas, que eran 12. Fíjense, yo creo que 5 panes, dos pescados, aunque no eran muy grandes, cabrían en 2 canastas, ¿verdad? Pero ¿cuántas canastas de sobras recogieron? O sea,
tenían más sobras de lo que tenían para empezar, ¿verdad? Qué interesante. Ah, la barca, ¿alguien mencionó la barca? Ok. Jesús se fue de ahí en una barca y ya cuando se bajó de la barca, ¿ok? Bien, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ah, ¿alguna pista aquí? Roger, ¿sabe dónde estamos? Ah, Roger, no vemos su. Estamos Ajá. en un lugar desierto, pero ellos venían, era de, cuando él se enteró de lo de Juan, estábamos en la era de Herodes, en esa era, la de Herodes, que él también se asustó porque vio que, pensó que había resucitado Juan Bautista, porque dijo, esos milagros nada más lo hacía Juan Bautista, entonces estamos en la época de Herodes. Sí, sí, realmente Roger ya nos ayudó con la siguiente pregunta también, ¿verdad? Con el cuándo, ¿verdad? ¿Cuándo estamos justo después de la muerte de Jesucristo? Acuérdense que el ministerio de Jesucristo empieza a los 30 años, cuando Jesús tenía 30 y hasta los 33 que se murió, ¿ok? Héctor, ¿quiere agregar algo? Sí, de hecho en la Biblia no viene específicamente. Leía atrás y leía adelante y decía a dónde se fue después, pero entonces lo busqué y era en las afueras de un pueblo que se llamaba Betsaida o Betsaida. Ujú, ujú. Betsaida sí, correcto, correcto. Betsaida es una ciudad pesquera, por decir. Bueno, yo creo que con una simple búsqueda aquí en internet lo puedo ver si lo puedo compartir. Si me aparece. Ah, ahí está. Me dan un momentito ahí. A ver si lo puedo hacer en grande. Ay, no. Les voy a poner un mapa, pero está un poco borroso. Una disculpa. Ok. A algunos no les gusta la geografía, pero a otros sí. En el sur, abajo queda Jerusalén, ¿ok? Que queda Judea. Voy a dibujar un poco aquí. O sea, abajo es Jerusalén. Esta zona es Samaria, ¿ok? Samaria. Samaria viene aquí en medio. Y esta línea es el río Jordán, ¿ok? Que conecta el mar de Galilea. El mar de Galilea es aquí. Y en el sur lo conecta el río Jordán con el mar Muerto, ¿verdad? El mar Salado que queda cerca de Jerusalén. Ahora acá en el norte tenemos el mar de Galilea, tenemos, tenemos Nazaret, ¿ok? Donde creció Jesús, Caná, donde estuvo la boda de Caná. Y cerca de este mar, y una disculpa por lo borroso, están unos pueblos, Capernaum, ¿ok? Que vimos en la lección 1. Y aquí está Bethsaida, muy cerca del lago de Galilea o el mar de Galilea. ¿Ok? Entonces están en un monte cerca de Bethsaida. Y ese detalle que nos menciona Héctor viene en otro de los evangelios, creo que fue en Marcos. ¿Ok? Pero sí, aquí mismo en Mateo, pues decimos cerca del lago, un lugar apartado y pues así nomás. ¿Ok? Pero sí, estamos en la región de Galilea en el norte. Jesús creció en Galilea, acuérdense, pero nació en el sur en Judá. Bien, hasta ahí, ¿qué dudas, preguntas tienen? Ver, vuelvo a las diapositivas. Bien, ¿cuál es el problema en esta historia, amigos? ¿O cuáles son los problemas en esta historia? Ok. ¿Quién desea aportar? Pedro, adelante. ¿Cuáles son los problemas en esta historia?
Gracias, hermano. Sí, sí. La gente tiene necesidad física y espiritual, ya que se está haciendo tarde y no han comido y solo tienen 5 panes y 2 pescados para tanta gente. Ese era el problema. Ah, sí. Sí, correcto, correcto. Bien, bien dicho. Ok. ¿Alguien más desea aportar? José Peña. ¿Qué más podemos agregar? Pues podamos decir que la problemática primeramente era el hambre, porque los discípulos estaban un poco desinquietos porque veían que era ya un poco tarde, entonces habían tanta gente y le dijeron a Jesús que despidiera a esa gente por la razón de que ya iba a ser tarde y muchos seguían a Jesús por muchas situaciones. Yo tengo hambre y me da de comer, yo me enfermo, él me sana, yo me muero, él me resucita. Y en una multitud así podamos decir que hay cierta problemática, claro que no lo menciona la historia, pero trasladándonos a la historia, podamos encontrar mucha problemática. Sí, sí, gracias. Y realmente lo que menciona usted sí, no lo está suponiendo usted. Eso viene en el contexto de los otros evangelios, ¿verdad? En Marcos y Juan mencionan esos detalles. Jesús, por ejemplo, quería que sus discípulos que descansaran un poco. Él les dijo, vamos, vengan conmigo y vamos a descansar un poco. Les dijo en Marcos y cuando es muy, muy lindo. Bueno, perdón, veo más manos. Ah, Escuchemos los aportes de los demás. Creo que le toca a Luis, adelante, y después Oscar. Luis, por favor. El problema mayor para mí, viendo ahí la historia, es que no había suficiente alimento. Ok. Bien, bien, bien. Ajá. No Este es hay, mi aporte. no, sí, es cierto. No hay suficiente alimento. Ok. Oscar, ¿desea aportar? Sí. Yo considero que el principal problema fue la necesidad espiritual, ya que Jesús se había ido por un lado y ellos lo siguieron, pero al estar en un lugar desolado, lejos de la población, le nace la necesidad ya de alimento que es la normal del cuerpo. Y Entonces, sí, ok. Y sí, es excelente, Oscar. Y igual, o lo que Oscar dice no está leyendo entre líneas, más bien lo que menciona Oscar también viene en el Evangelio de Marcos, porque Jesús sale de la barca, dice que vio a tanta gente y tuvo compasión de ellos, que porque parecían ovejas sin pastor. ¿Ok? O sea, tuvo compasión, su corazón por la gente y sobre todo por lo espiritual. ¿Ok? Y dice que Jesús comenzó a enseñarles muchas cosas. Por eso se hizo tarde, porque Jesús los estaba alimentando espiritualmente a las ovejas sin pastor. Bien, Adolfo Enrique, ¿desea aportar, Adolfo? Ok, bueno, no le escuchamos. Pues sabemos que Adolfo, sí, ¿no? Ok. ¿Aló? ¿Sí me Ah, escuchan ahí? ahora sí, señor. Listo. Bueno, para aportar también, para participar, me parece que el problema ahí, bueno, sí, como han dicho los hermanos, era tarde ya, estaba en un lugar desierto, tenían hambre, no había comida, era poca la comida y bueno, necesitaban comer y más que todo ese era el problema, que no tenían, era tarde y estaban en ese desierto y no tenían para comer. Y bueno, ya vendría la solución después más adelante. Ujú, ujú. Bien, bien, bien.
Profe, Sí, ¿quién habla? Pedro, Pedro, adelante, señor. ¿Se soluciona el problema? ¿Cómo lo ve usted? yo quiero aportar algo allí nadie lo dijo, pues. Yo me quedé calladita a ver si alguien lo decía. Sí, sí, En ese, díganos. en ese problema había un problema que era más grave aún que la comida, que era la falta de fe de los discípulos. Aún viendo a nuestro Señor Jesucristo caminando sobre las aguas, todavía dudaban. Y se ve un caso que llamó mucho la atención, que fue el de Pedro, que caminó sobre las aguas, pero su falta de fe se menguó, pues. Y ahí vemos que comenzó a hundirse. ¿Ve? Gracias. Sí, Ajá. sí, sí, no, gracias. Sí, la falta de fe de Pedro, la falta de fe de los discípulos de no, que no hay comida, ¿qué vamos a hacer? Y también lo menciona Luis en el chat. No sé si ustedes se fijaron en el chat de Luis. Dice, pero la misma palabra dice que no todos se guían por lo espiritual. O sea, también un problema es que la gente solamente se fija en lo físico. Y eso, ese tema muy fuerte, muy claro en el Evangelio de Juan, cuando Jesús los alimenta y después dicen, ah, queremos que seas nuestro rey Jesús. ¿Pero por qué? Porque querían De los ánimos. pan, sí, 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 pan gratis, ¿verdad? Pan gratis cada día. Y, Querían que el gobierno les diera de comer gratis todos los días. Uy, y la pregunta de que si se resuelve el problema, sí se resuelve, porque Jesús, ahí vemos cómo les predica la palabra para alimentarlos espiritualmente, y eso también les sana de alguna manera sus dolencias, y también les da de comer de los panes y los peces hasta que todos quedaron saciados. Incluso sobraron, bueno, 12 cestas que sobraron después de que ellos comieron hasta saciarse. Gracias. y sí, y sí. Oh, pues los problemas siguen, ¿verdad? La falta de fe, enfermedades, siempre habrá hambre, siempre habrá, pero así en este caso, en esta historia, Jesús se muestra como la solución, la satisfacción de todo lo que necesitamos y deseamos. Y Jesús predica la palabra, les sana las dolencias, les da de comer a todos hasta saciarse. Jesús les da satisfacción en cada aspecto y a nosotros también, ¿verdad? Es lo que Jesús es poderoso y compasivo sobre todo. Bien, Mateo 14, 13 a 21. Consolidar. Consolidar es el último paso de las 4C. Captar, contar, considerar y consolidar. En este paso, simplemente estamos viendo cómo aplicar esta historia a nuestras vidas. ¿Okay? Primera pregunta que les voy a hacer es muy sencilla. ¿En qué título le ponen a esta historia? Cuando digo qué título, como en 6 palabras o menos, ¿qué título le ponen? Si esta historia es, fuera un video en YouTube o Netflix o algo así, ¿cuál es el título, el punto principal de esta historia? ¿Qué quieren que la gente sepa? En 6 palabras o menos, como un título nomás. Algo que capte la esencia de la historia. Jesús, la solución del problema. Ok. Jesús, la solución del problema. Bien, si alguien quiere también en el chat, este es una buena cosa que aportar en el chat. Creo que ese fue Pedro, ¿verdad? Roger, seguimos con Roger. En los caminos del Señor, todos nuestros problemas serán resueltos. Ok, serán resueltos en el Señor. Los problemas se resuelven. Gracias, Roger. Adolfo Enrique. Bueno, el título que le pondría sería Jesús es compasivo con la humanidad.
Ok, Jesús compasivo con la humanidad, excelente. María en el chat dice Jesús el pan de vida. Jessica en el chat pone la misericordia de Jesús, es cierto. Vemos claramente la misericordia, la compasión del- de, de Jesús. Em, Jesús calma el hambre. Luis dice en el chat, excelente Luis. A mí me gusta porque se puede tomar de doble sentido, ¿verdad? Calma el hambre espiritual, pero también el hambre físico. José Peña, adelante. Si sigue a Jesús, nada te faltará. Sigue a Jesús, nada te faltará. Excelente. Me gusta, José. ¿Eh? Me gusta. Manuel Enrique aporta algo parecido. En Jesús no nos falta nada. Bien, bien. Jesús. Bueno, agarrando temas esto viene en qué capítulos de Juan. Juan 5, 6. Jesús después dice, pues yo soy el pan del cielo, ¿verdad? Jesús, pan del cielo. ¿Eh? Jesús, el pan de vida. Me gustaron esos, bueno, muchos buenos aportes. Jesús alimenta a la multitud y camina sobre las aguas. Sí, incluyendo lo del video, ¿verdad? Que incluyó la parte que caminó sobre las aguas. El amor de Jesús, Miriam, dice, excelente. Muy bien, ok. Pero si entienden, si ustedes están usando este método, es como guiar al grupito. Si ustedes están guiando un grupo de estudio, es guiarlos a pensar qué es lo más importante, ok. Si nada más dicen, Jesús nos da de comer, es animarlos a pensar que, bueno, sí nos da de comer, pero algo más, ¿verdad? Algo más allá de solamente lo físico, ¿verdad? Bien, pregunta 2. ¿Qué pecado veo en esta historia? Perdón. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Ok? Nos miramos en el espejo con la palabra de Dios y reconocemos nuestros pecados. ¿Ok? O sea, esto es la respuesta puede ser yo, no ellos, no es yo. ¿Ok? ¿Qué observan en esta historia? O sea, esta es una pregunta, la verdad, se hace algo personal, pero nos tenemos que ser honestos y vulnerables con esta pregunta, ¿ok? Duele a veces. Uno requiere humildad responder de manera sincera a esta pregunta, ¿verdad? ¿Ok? Imagínense un fariseo tratando de responder esta pregunta. Esta pregunta nos saca de nosotros el fariseo y es como, el yo. Bien, Pedro, adelante. Adolfo, Enrique, igual pueden aportar en el chat. Okay. Pedro. Gracias, hermano. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Yo creo que yo fallo en reconocer que Dios es quien me provee mis necesidades cotidianas y para mi salvación eterna. Eso es lo que yo creo, pues, que uno falla en eso mucho. Y sí, Pedro, es cierto, es cierto. A veces se nos olvida que Dios siempre provee las necesidades diarias, pero también la salvación, ¿verdad? La comida eterna. Gracias, Pedro. Veo unos buenos aportes en el chat. María nos menciona que, yo me acerco a Dios por una necesidad, lo cual es bueno, ¿verdad? Acercarnos a Dios en tiempo de necesidad, pero a veces es solo, solo me acerco a Dios en momentos de necesidad y lo demás, en los demás tiempos, pues se me olvida, me olvido de Dios, ¿verdad? Me falta la fe, dice Luis, gracias Luis. Falta de fe ante una dificultad, dice Miriam, ante un reto, ¿verdad? Un problema. Yo estoy pensando con mi lógica de, bueno, tenemos que hacer esto, y se me olvida Dios, ¿verdad? Roger habla de la misericordia, ¿verdad? A veces no somos misericordiosos, ¿verdad? A veces no. Jesús
compasivo y a veces yo frío y duro de corazón, ¿verdad? Veo la necesidad de la gente y se la echo en cara de sí, pero anda así porque hizo tal y tal y tal. Y yo he hecho los errores de las personas en sus caras, en mi cabeza, en vez de verlos como ovejas sin pastor que necesitan ayuda, ¿verdad? Incredulidad, dice Manuel Enrique. Isaías dice, la falta de fe nos aparta de Dios. Bien, bien, Isaías. José Peña, ¿desea mencionar algo? José Peña, ¿quiere aportar? A ver, no le escuchamos, José. A ver. Oscar, ¿desea aportar? Sí, yo considero que es la incredulidad ante las situaciones difíciles, porque cuando tenemos alguna situación difícil, siempre nos van a hacer muchas dudas y o sea, la forma de solucionarla se nos va a hacer bastante complicada. Sí, a veces vamos directo a la solución o vamos directo a la desesperación de que no se puede, ¿cómo vamos a salir de esto? Y en vez de llevarlo a Dios, el problema con Dios. Bien, gracias. Leonor, adelante. Leonor, ¿desea aportar? Perdón, no le escucha. Hola, Ahora sí, Leonor. ahora sí me escucha, gracias. Bueno, mire, yo aquí confieso un pecado que me ha sucedido a mí porque yo llegué a los pies de Cristo gracias a un milagro que recibí en la vida de mi nieto y Dios obró maravillosamente y bueno, eso me trajo a estar hoy en día sirviéndole a Cristo. Pero ahora con el paso del tiempo suceden cosas en nuestras vidas y nosotros sabemos que Dios hace grandes cosas, que ese mismo que multiplicó los panes en aquellos tiempos, hizo tantos milagros con otra gente, es el mismo Dios hoy y nos sigue haciendo milagros. Y nosotros vemos el milagro y cuando vienen los momentos difíciles, volvemos a caer en la duda y volvemos a pensar que es en nuestra fuerza. Y no nos cuesta soltar nuestras cargas en las manos de Jesús, sabiendo que Él tiene poder para resolver cualquier tipo de problema, ya sean naturales, espirituales, en todos los ámbitos. Entonces, sí, la incredulidad creo que es el problema mayor de todos nosotros. Vemos los milagros y aún así dudamos. Gracias. Sí, muy bien. Muy bien. Gracias, Leonor. Excelente aporte. José Peña quería aportar. Es que antes no le escuchábamos, José. Todavía no le escuchábamos. Pues, Ahora sí. ahora sí. Pues me identifica con qué pecado puedo decir. A veces nos damos gracias por todo lo que tenemos, incluso cuando vemos que otros son tan conformes con lo poco que tienen comparándolo a lo de nosotros, y a veces no damos gracias a Dios por todo lo que tenemos, sino por lo que nos falta. Y sucede el caso que ahí el Señor Jesús dio gracias por los alimentos. A veces obviamos que quizá es algo que no significa mucho para algunos, el no dar gracias por todas las cosas que Dios nos permite que hagamos. Sin embargo, cuando vemos a alguien que no llega a la posibilidad o al estatus social que uno tiene, y vemos cómo dan gracias a Dios. Yo decía, yo soy pastor de una iglesia, yo le digo a los hermanos allá que yo incluso cuando me estoy bañando, yo le doy gracias a Dios. En el caso que se escasee agua, yo sé que yo voy a ser uno de los últimos, porque siempre le doy gracias a Dios por el agua que me baño. Hay muchas personas que no tienen ese privilegio, ni siquiera de bañarse al día. Entonces a veces no damos gracias a Dios y vemos cómo hubo ahí alimento para abatirse
que mejor sobraron, dice la palabra. Entonces yo creo que debemos dar gracias a Dios en todo, no importando las circunstancias. Démosle gracias a Dios que si algo pasa en nuestra vida es porque Dios lo permite. Amén, amén. Yo también, José, lucho con eso, de falta de agradecimiento y me gusta la forma en que lo tomó José. No solamente estamos hablando de alimentos, sí es bueno orar antes de comer, y si no lo hacen, sería un buen momento para empezar a hacerlo, amigos, en sus casas. Sería un lindo día para empezar, si no tienen esa costumbre. Y a veces en mi caso es algo muy sencillo hay un lindo versículo en los Salmos que dice: los ojos de todos esperan en ti, Señor. Tú les das su comida a su tiempo, abres tu mano, colmas de bendición todo ser viviente. Algo así, un versículo de la Biblia, lo decimos como un gracias para bendecir al nombre del Señor. Pero José bien lo toma eso no solamente es comer, es en cada momento, en cada cosa te subes el auto, el colectivo y antes de dormir, cuando uno se despierta, cuando uno está con su familia, dar gracias a Dios. Llegando al trabajo, uy, a veces nos quejamos, pero en vez sería mejor decir: wow, Dios, gracias por bendecirme con este trabajo. Ok, bueno, gracias, amigos. Creo que hemos cubierto suficientemente esa pregunta. Vamos a la siguiente, que es: ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿Dónde ven el amor de Dios? ¿En qué palabras y versos? Quiero guiarlos a ustedes a mencionar hasta veo en el verso tal, dice ¿y qué frase, qué verso les gustó? Sí, sí, eso me gusta, que seamos muy específicos. Es que si no, a veces terminamos diciendo lo mismo que Jesús me ama. Y pues sí, pero ¿cómo vemos eso en esta historia? Es que cada historia bíblica tiene su sabor, ¿me explico? Su saborcito. ¿Y cuál es el sabor del amor de Dios em, en esta historia? Héctor, después Pedro. Igual en el chat pueden aportar, amigos. Héctor. Sí, algo bien importante que se menciona muy a la ligera es que Jesús anda dolido, por eso él se retira a la barca, él quiere estar solo, quiere pues meditar un poquito lo que acaba de suceder con Juan Bautista. Y donde yo veo el amor grande es que aunque él está dolido y Jesús humano necesita consuelo, él ve a la gente y se regresa aquí en el versículo 14, desembarcó y vio tanta gente que tuvo compasión y sanó a los que estaban enfermos. O sea, qué dolor tan grande tenía él. Sin embargo, él ve que viene la gente y lo deja a un lado y empieza a curar gente, ¿no? Cuando la Biblia habla de que Jesús se se despojó de sí mismo, o dice que maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. No solamente estamos hablando en muerte, no solamente estamos hablando de la cruz, estamos hablando de cada día de su vida, de la vida de Jesucristo. Justo lo que nos describe Héctor: Jesús puso de lado su necesidad y pensó en los demás, puso primero a los demás. Uy, eso, amigos, es lo más difícil, la vida diaria como varón cristiano. ¿Tomarías una bala por tu esposa, por tu familia? Claro que sí lo harías, pero pondrías de lado tus necesidades, tus deseos, lo que tú quieres para el día de hoy, para el bienestar de tu familia. Eso es más difícil hacerlo en la vida cotidiana, ¿verdad? Poner a un lado Jesús no se puso de víctima no, denme mi espacio, déjenme solo, necesito mi tiempo. Esas frases a veces son sanas y saludables.
pero a veces también son frases muy egoístas, ¿verdad? De, yo necesito mi espacio, mi tiempo, estoy aquí para servir. Jesús quiere servir a la gente, no pone, es como la actitud de tú primero, y Jesús nos muestra esa humildad. ¿Ok? Gracias, Héctor. Buena observación. Pedro, después José, después Luis. Pedro, ¿en qué versos y palabras ve usted el amor de Jesucristo? Hermano, cuando Jesús salió de la barca y vio tanta gente, él tuvo compasión de ellos porque ellos vio que tenían muchas necesidades. Y eso está en el capítulo 14, verso 14. Pero ahí comienza Jesús a sanar. Ay, perdón, ¿puede activar su micrófono otra vez, Pedro? Creo que por accidente lo puse en silencio. Toqué algo en mi pantalla y ahora sí. Escuchamos. Gracias. Bueno, en el capítulo 14, en el verso 14 de Mateo, dice que Jesús salió de la barca y vio a tanta gente y tuvo compasión de ellos porque parecían ovejas sin pastores. Ellos tenían muchas necesidades y él comienza a solucionar las necesidades. Y lo primero que hizo fue que utilizó su poder para alimentarlo. También vemos el amor ahí dándole los alimentos, vemos el amor cuando les enseña su palabra, vemos el amor cuando sostuvo a Pedro que se estaba hundiendo dentro de las aguas, o sea que hay mucha forma en esta historia de donde él expresó el amor. Gracias, hermano. Gracias, Pedro, José, después Luis. Amén. Recordando que una de las enseñanzas fue en el verso 14, Paul corroborando en realidad confirmando lo que mis hermanos están diciendo en el verso 14, donde dice que él tuvo compasión de ellos, dándonos a demostrar que Jesús tuvo una empatía, porque recuerde que la historia nos dice que ya Jesús ya ha recibido la noticia de que su primo hermano Juan el Bautista ya había muerto. Son momentos en los cuales uno necesita estar a sola para descargarse, como decimos por ahí, en llanto o afligirse, quizá. En él no fue ese caso, pero dice la palabra que él iba en una barca. Sin embargo, la multitud le seguía, pero la multitud le seguía a pie. Y al él ver cómo estaba la multitud, él tuvo compasión de ellos. Él se puso en su lugar. Espérate, esta gente viene a pie y yo voy en una barca, y aún así ellos no están por desistir del mensaje, ellos no están por desistir de seguirme a mí. Yo tengo que hacer algo, demostrándonos a nosotros que a veces nosotros quizás estamos pasando por una situación, ya mayormente cuando uno es líder, quizás el presidente de cada departamento, al uno ser pastor, quizás cree que uno no necesita, la oración, que uno no necesita consejo. Sin embargo, Dios, encarnado en Jesús, dijo que él tuvo empatía, no importó la situación en la cual él se encontraba. Si algo debemos copiar de nuestro Señor Jesucristo, que a veces nosotros, no importa la situación que estemos, la palabra dice que es mejor servir que ser servido. Entonces Jesús tuvo la empatía, y cuál demostración tan grande es que se puso en el lugar de nosotros, y por esa razón fue a la cruz del Calvario. Nos deja una enseñanza ese verso ahí en compasión, en el amor, en la misericordia de Dios, que verdaderamente es infinita cada día. Amén, amén, José. Esa compasión de Jesús para con nosotros es tan grande. Sí, y provee para nosotros de manera natural, a veces de manera milagrosa. Jesús nos enseña sobre el reino de Dios, y Jesús, la gracia de Jesús para con nosotros cada día. Jesús es nuestro pan de vida, ¿verdad?
Bien, Jesús. Me gustan en el chat, algunos dicen, no, pues no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Ahí se ve el amor de Jesús, ¿verdad? Que no vamos a mandarlos a casa. Ahora aquí vamos a darles, vamos a proveer, ¿ok? Yo voy a proveer, más bien es lo que Jesús estaba diciendo. Yo me encargo, yo me encargo. Denles ustedes de comer. María también menciona que ver historias así nos hace pensar en como las palabras de Salmo 23, y Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Que Jesús nos cuida y nos ama. Qué bueno es Jesús, nuestro pan de vida, nuestro buen pastor, ¿verdad? No nos deja como ovejas sin pastor. Tenemos a Jesús. Ok, amigos, ¿qué vamos a hacer con esta palabra de Dios? O sea, el día de hoy, el día de mañana, ¿cómo vamos a poner en práctica? ¿Qué aprendiste en esta historia? Y ahora lo quieres hacer en la vida. ¿Qué aprendiste de Jesús, de esta historia? ¿Qué quieres que Dios obre en ti para poner en práctica esta palabra de Dios? Luis, después Pedro. Luis, después Pedro. Bueno, yo tenía mi aporte de la otra pregunta, Ah, pero sí, le voy a adelante. contestar. No, como usted quiera. No, Adelante. Perdón. ya lo dijeron en el chat que es la necesidad que en el 16 que dice no tienen por qué irse, denle de comer ustedes. Ujú. O sea, ahí se ve el amor de Dios, porque como la misma palabra dice que la gente, o sea, no dice que cómo reaccionó, si dio gracias o no por todos los milagros que recibieron ese día. Entonces, a pesar de eso, Jesús tuvo esa compasión porque él ya sabe todo y sabía cómo iban a reaccionar ellos y a pesar de eso les alimentó. Y lo mismo nos pasa a nosotros, pues a veces Dios sabe cómo a nosotros nos da las cosas y no somos agradecidos, igual nos da su bendición porque nos ama, porque el amor de Él es infinito y misericordioso. Mm, Ajá, y para contestar esta pregunta, la última es que cuando nosotros tengamos dudas de todo, porque a veces fácil es decir yo creo a Dios y yo tengo amor a Dios y esto se ve en la actualidad cuando todo está bien, pero cuando estamos pasando por dificultades, ahí es donde debemos poner en práctica lo que es la fe. Entonces, de esta historia, principalmente a mí me hace ver que en todo tiempo tengo que tener esa fe, aunque esté en buenos momentos o en malos momentos, que Dios suple en todo momento. Si uno, o sea, Dios suple todo cuando nosotros estemos caminando correctamente con Él, siguiendo sus mandamientos y todo, porque si nosotros no hacemos su voluntad, pues tampoco Él nos va a dar esa bendición que nosotros estamos esperando. Ese sería mi aporte. gracias, Luis. Pedro y después Adolfo. Pedro. Gracias, hermano. Bueno, en esta historia el Señor a mí me enseña o a nosotros nos enseña que debemos orar porque Él oró para que se multiplicaran los alimentos y también nos enseña que debemos ser agradecidos y también puedo aprender de esa historia que en los momentos que tengamos miedo, así como la tuvo Pedro, que tengamos fe que el Señor está con nosotros para salvarnos. Amén. Gracias, sí. Adolfo Enrique. Bueno, aprendí en esta historia en que debemos tener más amor, debemos tener más compasión con las personas. Y eso le pido, y eso le oro y le pido a Dios que me dé más amor, que me dé más compasión para las personas. Y creo que una de más grande amor que nosotros podemos mostrarse a las personas es llevarle el evangelio, predicarles el evangelio, porque es lo más importante, creo yo, porque de eso depende la salvación de sus almas, ¿verdad? Porque de pronto le podemos expresar ese amor
a través de las cosas materiales, de la comida, del vestido y todo eso, pero eso no dura, eso de pronto ya con el tiempo se acaba, volveremos a tener hambre, volveremos de pronto a tener necesidad de las cosas físicas, pero en cuanto a la salvación, a la vida eterna, eso es incalculable, eso no tiene precio. Entonces, entonces el amor más grande que debemos tener con la persona es llevarle el evangelio, la palabra de Dios, para que de Así esa es, manera puedan alcanzar la salvación. así es, así es. Gracias, Adolfo. Manuel, por favor, bien puede. Manuel Enrique, ¿desea aportar? Aquí aprendí en esta mañana que a veces tenemos que ser pacientes con las demás personas y mucho más con la iglesia porque hay personas que tienen necesidades como espirituales como físicamente. Y también aprendí que tenemos que escucharlo y entenderlo. Y también ahí aprendí ahí que en Jesús no tenemos necesidades. Agarrar la mano de nuestro Señor Jesucristo es posible para Él y para nosotros, porque sabemos que Dios no hace excepción de personas y a veces nosotros miramos por estrato y a veces no debe ser. Todos tenemos necesidades, pero en Dios todo lo suple. Este es mi aporte en esta mañana. Gracias. Y sí, muchas gracias. Hay buenos aportes también en el chat, amigos. María habla de confiar en el Señor y no dudar de Él. Jessica habla de que nosotros ahora somos los representantes de Cristo, ¿verdad? Mostrando compasión, misericordia, fe en este mundo. Gracias, Jessica. Ok, bueno. Amigos, últimos comentarios para ya cerrar la clase. Contando una historia bíblica, ¿ok? Queremos que en este curso practiquen un poco esa habilidad. Porque es el segundo paso de los 4 Cs. Captar es el gancho, la introducción, contar es el paso 2. Simplemente queremos que la gente escuche otra vez la historia. Puede ser contando la historia sin explicar, sin añadir muchos comentarios. Puede ser leerla directamente de la Biblia, contándola en tus propias palabras, pero siendo fiel a la palabra de Dios. En algunos contextos hasta pueden contar la historia de la Biblia en grupo o puede ser una obra de teatro, como un drama, mostrar un video. A veces hay buenos videos en YouTube o algo que pueden servir como repaso para ver una historia bíblica, pero de manera visual. Pero bueno, para fines de este curso vamos a enfocarnos en leer o contar bien una historia. Em, Leer la historia o contarla, pues cada uno tiene sus ventajas, ¿ok? Perdón, que voy adelantando un poco, pero leerla, la ventaja es no se pierde nada. Si la leemos, si la abro mi Biblia y la leo tal cual, no se pierde nada. Y tienes la autoridad, muestra autoridad de, esto no es palabra de Joel, esta es palabra de Dios, hasta puedo involucrar a otros, el grupo puede leer y también si la gente tiene en mano su Biblia o a veces ponen una lectura en la pantalla o algo, podemos estar yo leyendo o alguien más leyendo y los demás pueden ir siguiendo la lectura, ¿ok? Em, Ok, o sea, hay ventajas de leer la historia, pero ventajas también de contar una historia en tus propias palabras. A veces capta la atención, porque por ejemplo, mis ojos, mi comunicación verbal, no estoy metido en mi Biblia, sino los estoy viendo, los estoy mirando. Puede ser más animado a veces cuando estamos contando la historia, podemos adaptar el vocabulario. A veces la Biblia, amigos, algunas traducciones son difíciles de comprender, algunas palabras, y leyéndola nomás
A veces la gente se va a quedar así de, ¿y eso qué es? Contando la historia también permite más contacto visual, ¿verdad? Cristo también enseñaba contando historias y parábolas, ¿ok? Y pues sí, se puede usar con personas que prefieren, en contextos donde la gente prefiere comunicación oral. Porque aunque hoy en día muchos sí saben leer el WhatsApp, redes sociales, hay muchos que no están acostumbrados a abrir un libro y leerlo. Y es difícil para algunos. El nivel de comprensión no es muy alto o no están muy acostumbrados a estar leyendo seguido. ¿Ok? Entonces, las dos formas son válidas, son buenas. Simplemente los animamos a considerar estas dos opciones y hay otras opciones también. Cómo contar una historia. Muy bien, amigos. Yo creo que vamos a pasar a la tarea para hoy. Sería ver el video para la lección 3 y leer Lucas 19, 28 a 44. Y ahí siempre planteo una preguntita para que ustedes la vayan meditando. Pues sí. Es todo, solo un video y una lectura breve de Lucas 19 para la clase 3, la lección 3, sería el próximo lunes, con el favor de Dios. ¿Ok? Muy bien, amigos, muchas bendiciones. Vamos a cerrar la clase con una oración de clausura. Padre Santo, bendecimos tu nombre porque tienes compasión de nosotros. No nos dejas como ovejas sin pastor. Provees, nos das para el pan diario, pero sobre todo nos das el pan del cielo, el pan de vida, que es tu Hijo Jesucristo. Y de eso es lo que nos sostiene, nos mantiene vivos cada día hasta la vida eterna, Señor. Que nosotros seamos compasivos, que nos llenes de fe para nunca dudar de tu palabra ni de tu poder para satisfacernos en lo espiritual y también nos bendices abundantemente en lo terrenal. Te alabamos, Señor, y que la gente vea en nosotros esa fe, ese amor y esa compasión. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Voy a pausar la grabación.